lo dijo en la primera hora. 8:07 en la mañana. Ayer había la expectativa de que se reanude el diálogo en la mesa entre el gobierno y la CONAIE. Diálogo que comenzó el día lunes, en la tarde-noche, con un principio de avance, y yo lo socializaba con ustedes, querida audiencia, el día de ayer. En lo personal abrigaba la esperanza luego de ver, obviamente, el final de la reunión del día lunes, de que esto estaba en camino de solución, sin imaginar lo que iba a pasar ayer en la madrugada y luego la decisión del gobierno de levantarse y de no volverse a sentar. ¿Cuál es la opinión de uno de los veedores de ese diálogo, el doctor Ramiro Ávila Santamaría, ex juez de la Corte Constitucional, académico connotado, quien junto a él, Simón Gel, vimos allí de la Comisión Económica de los Derechos Humanos, lo vimos a Ramiro Ávila ahí participando, justamente ejerciendo esta veeduría con los titulares de las funciones del Estado y los miembros de la Iglesia Católica, esta veeduría de este diálogo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y Fabricio Vela desde la cabina de Sonorama y quisiera una reacción. ¿Cómo le cayó a usted la suspensión del diálogo? Bienvenido. Muchísimas gracias, Fabricio, Betty, buenos días y un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando. Para mí, el día de ayer fue un día de profunda tristeza, Fabricio. Yo siento que en Ecuador hemos explorado las dos alternativas que se tienen para afrontar un conflicto. La una, que es la violencia y la represión, y digamos una estrategia casi policial y militar, que la hemos vivido durante casi todos los 17 días ya de movilización. Y la otra, que es el diálogo, que a mí tuve la oportunidad de ser un testigo privilegiado, de que el diálogo sí es una puerta a través de la cual se potencia la posibilidad de entender los problemas profundos que se demandan con la movilización, y también la posibilidad de ceder y escucharse. Yo sentí eso, Fabricio, yo viví eso, tanto desde el lado de las autoridades indígenas como de las autoridades del gobierno. Yo sentí empatía, sentí reconocer lo difícil que es desde el lado del movimiento indígena hacer unos esfuerzos enormes presupuestarios, y también sentí desde el lado del secretario de la Administración Pública y desde el lado del ministro de Gobierno de que había empatía frente a ese clamor popular por un mundo más, un Ecuador más justo y equitativo. Así que sentí tristeza y siento esto, Fabricio, que entre estas dos alternativas de acudir a la violencia y a la mano dura para tratar de que la gente tenga miedo y vuelva a sus casas, que en el fondo no resuelve el problema, o el diálogo, que es una forma de acercarse. Yo sentí, por ejemplo, el día lunes, cómo había, digamos, distensión, cómo había confianza, cómo había hasta alegría, y sentí también la tensión del día de ayer y esta cuestión de esa sensación que tenían los líderes del movimiento indígena de sentir que pueden ser perseguidos, reprimidos, encarcelados, enjuiciados. Para mí es como evidente, Fabricio, que el diálogo es la única alternativa que tenemos, y que los únicos que saldremos derrotados si esta movilización se repliega sin que exista acuerdos es el país, Fabricio. Esa es mi opinión. Doctor, buenos días. De alguna manera podríamos decir que hasta donde llegó, antes de conocerse de la postura del presidente de no sentarse más a la mesa de diálogo, podríamos decir que estuvimos de alguna manera cerca de llegar a la finalización de este paro nacional, por cómo avanzaba justamente la discusión. Betty, yo creo que sí. Belkis, doctor. Belkis. Ay, perdón. ¿Cómo es Belkis? Belkis. Parece Betty, pero es Belkis. Es más bonito que Betty. Sí. Belkis es más bonito. Belkis, perdón. Tranquilo, doctor. Continúe. Belkis, yo siento que sí, porque fíjese que de todos los 10 puntos, que además, digamos, se sabía que esos 10 puntos, muchos de esos no requieren decretos solamente, sino políticas públicas. Por ejemplo, hubo un razonamiento súper interesante desde el lado del movimiento indígena sobre lo que significa el sistema financiero y lo que significa también los actores que están atrás del sistema financiero, que es la banca privada y todas estas cosas, y una respuesta del gobierno diciendo que esa negociación tomaría mucho más tiempo, y ellos dijeron sí, de acuerdo, lo que nos interesa a nosotros es que se vea que hay un problema ahí y que se haga algo en relación a eso. La banca pública puede de forma
de forma, digamos, inmediata condonar créditos y estas cosas, pero el problema también es la banca privada. Y ahí, por ejemplo, había como acuerdos clarísimos de que hay cosas que se hacen a largo plazo y cosas que se hacen a corto plazo. De los 10 puntos, yo siento que 7 fueron, más allá de acuerdos concretos y puntuales, todos tuvieron algún tipo de respuesta y se centraron en 3 puntos. O sea, si uno mira de los 10, que la gran mayoría fueron atendidos, fueron dialogados y fueron acordados, al menos el mecanismo para resolver, yo creo que era un avance enorme, por favor. Y me parece que en los 3 que restaban, que era el precio de combustibles, el otro es la derogatoria de los decretos que establecen la promoción de actividades extractivas hidrocarburíferas y mineras, y el tercero que era la cuestión de no criminalización a los líderes indígenas, me parece que en 2 ya había avances importantes. En el 1, por ejemplo, de la explotación extractivista, el gobierno ya acordó derogar el de los el 95, claro, el petrolero, ese acordó derogar. El petrolero, exacto. Y en el otro, en relación al minero, digamos, ahí había ya, se estaban lanzando posibilidades. El gobierno sostenía, por ejemplo, que podía reformar eso e incluir la consulta previa informada e incluso el consentimiento obligatorio. Yo creo que era un avance enorme y de parte del movimiento indígena, por supuesto, los pueblos amazónicos estaban con una voz muy, muy fuerte, pero yo siento que había posibilidades. Y en el de hidrocarburos también, en el de los precios de los combustibles, la posición de la CONAIE al inicio era bajar 40 centavos más y el gobierno decía que eso era imposible. Y el término medio era el de los subsidios y ahí hubo un diálogo. Entonces había una apertura al diálogo y no se podía esperar que en un primer encuentro se llegue a soluciones tan concretas y el diálogo, digamos, continuó. Y incluso la hora, el lugar y todo fue, el gobierno dijo mañana, nos sentábamos a las 9 de la mañana y fue muy frustrante estar ahí a las 9 de la mañana y esperar a las 12 del día un decreto, digamos, una rueda de prensa en donde no solamente que cerraban la posibilidad de continuar en el diálogo, sino que descalifican a la persona que es considerada, y yo creo que tiene una legitimidad enorme, dentro del movimiento indígena, que es el señor Issa. Entonces me parece que hizo 2 cosas que son absolutamente indeseables para resolver el conflicto que estamos viviendo, que es cerrar el diálogo y descalificar al protagonista principal o más visible del movimiento indígena. ¿Y usted ve posibilidades de que luego de la declaración de ayer del presidente, cuando dice el gobierno no se volverá a sentar a hablar con Leonidas Issa, dice que no con Leonidas Issa, pero les dice a los hermanos indígenas, citando las palabras del presidente, que se puede dialogar con otros actores o representantes, uno lo interpreta así, del movimiento indígena? ¿Usted cómo le ve eso? Es que Fabricio es como que el Leonidas Issa diga algo así como, oiga, yo no quiero hablar con usted, presidente Lazo, así que póngame al presidente de la Asamblea Nacional. O sea, a mí me parece que hay un desconocimiento y que de alguna manera también refleja todas estas posiciones tan poco empáticas que hemos tenido nosotros con este otro diferente que normalmente estamos acostumbrados a que esté postrado en el campo, en la selva, y que cuando viene acá a la ciudad no nos atrevemos a verle, ni tampoco a reconocerle, y cuando le vemos con discriminación, le vemos con desprecio, le vemos con estos prejuicios de clase que no son adecuados, Fabricio. A mí me parece que el discurso del presidente lo que ha hecho es avivar a un sector de la población en los sentimientos peores que tenemos en este país, que es ser racistas y ser clasistas. Y esto me parece a mí que, más allá de orgullos personales o de que crea que tuvo un triunfo ayer en la Asamblea, creo que el país necesita rectificaciones. A corto plazo la rectificación es volver a la mesa del diálogo y reconocer al actor Issa, y a largo plazo, como ya lo hizo el secretario de la Administración Pública cuando dijo no vamos a dejar de ver al campo. Y me parece que ahí es la segunda rectificación, que es hacer políticas sociales inclusivas. Y esto me parece que es el gran mensaje que está atrás de la manifestación y de la protesta, y que creo que
debemos llegar a la cordura y dialogar y resolver el problema que siempre ha sido postergado del sector indígena y del área rural, campesina y popular. Doctor, además de la postura que vimos ayer del presidente de la República y cómo se refirió en este caso al líder de la CONAIE, Leonidas Issa, hay un hecho que no es menor y es también esta posición de la dirigencia indígena. Ellos han recalcado en más de una ocasión que no creen en la palabra del presidente, que tienen pocas expectativas al respecto, y en este sentido, ¿qué esperanzas todavía puede haber de un eventual diálogo, de que el diálogo se retome? Yo creo, Belki, que lo que está atrás de esto, yo estoy convencido de que esto es un capítulo más de octubre del 2019, y octubre del 2019 es un capítulo más del año 1990. O sea, los reclamos son siempre los mismos, con variaciones de lenguaje y cosas coyunturales, pero siempre es, por favor, nosotros también somos Ecuador y por favor vivimos en situación de marginación y exclusión. Si usted mira las estadísticas, todas las estadísticas hablan de que los que están peor situados en este país son los indígenas, los que menos trabajo tienen, los que más mueren, los que más discriminación sufren, los que menos atención a la salud, los que más mujeres mueren, la mayor desnutrición infantil, todo está en el sector indígena. Y yo creo que la desconfianza no solamente es al presidente, sino que es al Estado ecuatoriano. Y yo creo que es muy difícil confiar cuando siempre les ha incumplido. Y además ahora me parece que, a pesar de que hubo un intento de detención del señor Issa, después hubo toda esta represión estos 15 días, la toma de la Casa de la Cultura, y esta última descalificación que ha sufrido el señor Issa, yo doy fe, Fabricio y Belki, yo doy fe. Yo vi a un Issa el día lunes y el día martes absolutamente abierto al diálogo y expresamente diciendo a sus compañeros, a pesar que yo escuchaba que había voces que le decían que se radicalice, que se pare de la mesa porque no está el presidente de la República, y calmaba las aguas, decía, aquí nos sentamos, vinimos para dialogar y estamos ya en la mesa. Yo siento que este llamado que ha hecho Issa, además, antes de que haya la votación de la Asamblea, siempre fue, a mí me parece, honesta y sincera y abierta al diálogo. Ahora le van perdón, doctor, que me interrumpa. Ahora le van a decir del otro lado que el gobierno tiene razón al haberse levantado del diálogo luego de lo que pasó en la madrugada de ayer con este incidente en la provincia de Sucumbíos, donde evidentemente hay varias versiones, pero la versión oficial es que un convoy fue atacado por comuneros, fruto de lo cual murió un militar y varios resultaron heridos, al igual que policías. Entonces, habrá del otro lado que le van a decir, bueno, pero por un lado Issa puede decir esto, pero en la práctica resulta que la violencia continúa, doctor. Yo estaría de acuerdo, Fabricio, con esto que usted está afirmando, si es que el señor Issa hubiera ordenado ese ataque al convoy. Eso no es cierto, él rechazó eso, él lamentó la muerte del señor militar y eso, digamos, no se le puede atribuir a él un hecho en un espacio donde la violencia creo que está desatada, Fabricio. Y me parece a mí que es casi como decir, oigan, como aquí ya murieron 7 personas desde el lado de la protesta, entonces nosotros no nos sentamos a dialogar. Más bien yo creo, Fabricio, que cada una de las muertes, ayer acabo de ver hace un rato un video de niños llorando en esta, digamos, manifestación y en esta represión de San Miguel de la comuna. Yo digo, cada vez que tenemos un niño llorando, cada vez que tenemos una persona muerta, cada vez que tenemos una persona herida, del lado de la policía, del ejército o del lado de quienes protestan, es justo, Fabricio, esa es una razón más para sentarse. Yo creo que hay más posibilidades de que la violencia desaparezca si es que se llegan a acuerdos. Por lo menos así, un actor que creo que es importante y que creo que no es el único en estas movilizaciones va a plegarse. Esto me parece que es importante, Fabricio. No es una excusa el hecho de la muerte que tenemos que lamentar en lo que pasó en Susufindi, pero más bien a mí me parece que es una razón muy de peso adicional para sentarse a conversar y a dialogar.
Doctor, un poco para entenderlo mejor, luego de lo ocurrido ayer, ¿qué se espera hoy? ¿Se tiene expectativas de que hoy se reúnan en estos días? ¿Cómo se va a proceder? A mí me parece, Belki, que ojalá no pase que el gobierno crea que tuvo ayer un triunfo político. Cuando uno mira más de 80 votos, por favor, y la mayoría de la Asamblea está en contra del gobierno. A mí me parece que, más allá de que no se haya logrado lo que pretendía una bancada de la Asamblea, a mí me parece que eso es una demostración más de la debilidad política que tiene el gobierno. No tiene mayoría en la Asamblea, no tiene capacidad, no tiene grupos políticos que le están apoyando, se está sosteniendo con el apoyo militar y policial. Yo me parece, gobierno, por favor, o sea, la mejor forma que tiene de hacerse a la población ecuatoriana ahorita es negociando con el movimiento indígena, que no hay que menospreciar, digamos, lo que significa todo lo que ha significado en la historia del país y en la democracia al movimiento indígena. Por favor, haga acuerdos con el movimiento indígena y si no tiene apoyo político en la Asamblea, consiga o trate de conseguir el apoyo político del movimiento indígena. Además, Fabricio y Belki, estamos en una época donde sabemos que el narcotráfico tiene una presencia importante en nuestro país. Y si ustedes se dan cuenta, los lugares donde hay movimiento indígena, no hay presencia de narcotráfico. No es casual que Esmeraldas, Manabí y Guayas no hayan tenido una repercusión importante en la movilización esta. ¿Por qué? Porque hay otros actores ahí que están influyendo y que tienen mucho que ver con el narcotráfico. Haga la alianza con el pueblo ecuatoriano, con el movimiento indígena y por favor, combatamos juntos la inequidad, la desigualdad, la exclusión y también este problema del narcotráfico. Ahora bien, doctor, le pregunto, hasta el final del día de ayer, ¿no hubo ningún tipo de señal que a uno le permita creer que en estas horas puede haber una luz para que se vuelvan a sentar a dialogar? Claro, justo por ahí va mi pregunta. ¿Qué va a pasar con la mesa de diálogo como tal? Yo de lo que he percibido, el señor Issa ha vuelto en todas sus declaraciones de ayer. La tónica ha sido dos cosas. La una, temer por la seguridad de los líderes del movimiento indígena, y la otra, insistir en el diálogo. Yo creo que desde ese lado la puerta está abierta, y me parece más bien a mí que yo no he visto señales concretas desde el lado del gobierno. Yo, de lo que experimenté, Fabricio y Belki, a mí me da la impresión de que en el gobierno hay muchas voces. Yo siento eso. Hay las voces de mano dura, que seguramente vienen de las Fuerzas Armadas y de la policía, y hay voces de diálogo que yo escuché allí, que escuché a dos funcionarios públicos y también al ministro Holguín. O sea, en esas dos perspectivas, en esas dos voces que tiene el presidente, por Dios, la que más favorece a resolver el conflicto social es la voz del diálogo. A mí lo que me preocupa, doctor Ramiro Ávila, primero la postura del gobierno, cuando el presidente dice no con Issa, pero no pone alternativa. O sea, tampoco he escuchado al ministro de Gobierno en alguna declaración posterior poniendo alguna alternativa. Los dirigentes indígenas dicen vamos a seguir con la movilización. Anoche usted bien lo citaba, este episodio, estos incidentes en San Miguel del Común, allá en Calderón, que fue terrible. La policía dice que quemaron 2 unidades de policía comunitaria. Los bloqueos que continúan en las carreteras, más allá de que el propio Leonidas Issa pidió a sus bases flexibilizar una suerte de corredor humanitario para que pasen los alimentos, el gas y los medicamentos. Pero no veo señales yo, doctor. Sí, ¿de qué lado usted no ve señales? ¿Del gobierno? Yo no veo señales. No, del gobierno me refiero. O sea, a ver, está claro que, por ejemplo, ayer los dirigentes indígenas en la mesa, en la tarde, insistieron en su apertura al diálogo. Yo lo que digo es, el gobierno se queda con eso y no le hemos escuchado alguna otra declaración. A mí lo que me preocupa es que sin diálogo, que yo sí defiendo el diálogo, doctor, y estoy totalmente de acuerdo, lo he defendido desde el 13 de junio, a riesgos de que un montón de gente me ha caído porque dicen que no he tomado partido. Ya, pero yo defiendo el diálogo porque creo que es la única manera de solucionar esto. Pero si no hay diálogo, yo no sé cómo se va a solucionar esto, doctor. Yo estoy de acuerdo con usted. Y me parece que si es que la estrategia, esta estrategia de mano dura, esta estrategia de
ahí en el Colegio Matobelle, junto a la Basílica del Voto Nacional. Representantes de las funciones del Estado también que estuvieron presentes. Claro, estuvieron el defensor del pueblo representando la función de transparencia y control social. Diana Tamaín. Diana Tamaín como presidente del Consejo Nacional Electoral representando la función electoral. Presidente de la Asamblea Presidente de la Nacional. Asamblea. Yo no sé qué va a pasar ahora con el presidente de la Asamblea, que ese es un dato también medio complejo, que habrá que analizarlo, ¿no? El presidente de la Asamblea el día de ayer votó a favor de la destitución, pero estaba ejerciendo de mediador. Lo tengo de nuevo a Ramiro Ávila. Ok, todavía no lo tengo. Estamos tratando de recuperar la señal para el cierre de las reflexiones de nuestro invitado, con algún problema del internet. Telemáticamente a veces hay estas dificultades. Pero yo lo que decía Belkis, decía Ramiro Ávila, y lo dije en el comentario, el tema es que si el gobierno no quiere hablar con ISA, no se sienta a hablar con Unidas ISA, pero al mismo tiempo no se plantea otra alternativa de solución. Yo digo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo solucionamos esto? Lo tengo nuevamente a Ramiro Ávila. Doctor. Fabricio, aquí estoy. Se me quedó congelado, doctor. Así que repita su última reflexión para ir cerrando, doctor. Tenga la bondad. Me quedé congelado en una parte que dice, la única solución es el diálogo. Es la única, Fabricio, no hay otra. Y usted mencionaba hace un rato la cuestión del rol del presidente de la Asamblea. Y yo creo que él sí jugó un rol importante en propiciar el espacio. Ojalá no se sienta esta lógica de traiciones y de descalificaciones y ojalá haya alguien que tenga la capacidad de abrir al diálogo. A mí me parece, conociendo las perspectivas ideológicas y la fe que tiene el presidente, ojalá la Iglesia haga algún puente de mediación o haga algún llamado para que el presidente rectifique. Y la rectificación no creo que es símbolo de debilidad, Fabricio. Me parece a mí que la rectificación más bien es un buen signo de gobernabilidad. El diálogo es la alternativa y la solución del problema a largo plazo pasa por este pacto que tiene que haber con el movimiento indígena. Correcto, doctor Ramiro Ávila, gracias por sus aportes para el debate. Veamos cómo evoluciona la jornada. Muy amable, Ramiro, muy gentil. Un saludo cordial, Belkis, Fabricio. Gracias. A Ramiro Ávila Santamaría, académico, constitucionalista, ex juez de la Corte Constitucional y quien ha actuado como veedor de este proceso. Yo coincido con lo que dice Ramiro Ávila, coincido. Es la posición mía, la posición de este espacio, la posición de este medio, el diálogo. Lo hemos planteado desde el 13 de junio. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.